Canticas de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías. Es un placer recibir en Radio Sefarad a una persona que nos va a enseñar muchísimo sobre la música de Sefarad. Bienvenido, Fernando Rivas Mejías. Muchísimas gracias, Raquel, por la invitación. Es un placer. Fernando, contigo vamos a estrenar un nuevo espacio que se va a llamar Canticas de Sefarad, que se llama. ¿Qué buscas con este programa? ¿Qué te gustaría que recibieran nuestros oyentes? Bueno, la idea de este programa es seguir promocionando, dando a conocer, divulgando, desarrollando todo lo relativo a la música sefardí, ya que, como sabemos, uno de los principales pilares que tiene hoy la cultura sefardí y el ladino a través de las redes sociales y las plataformas es la música. Así que la música llega a tal punto que hoy podemos escuchar agrupaciones de Japón haciendo música sefardí en ladino. Es increíble, la verdad, el alcance de nuestra música. Vamos a comenzar, si te parece, en el programa de hoy. Si nos referimos a la música sefardí, bueno, pues es interesante conocer los conceptos, ¿no? Hablamos siempre o escuchamos hablar de canticas. ¿Qué es una cantica, Fernando? Sí, Raquel, la cantica en términos generales encierra a todo lo que es la canción. La canción como manifestación vocal. Pero también la cantica hace alusión a un subgénero particular dentro de las cánticas sefardíes. Y es que la cantica es aquel subgénero de la música sefardí que hace mención a la cultura judía, a la judeidad, entiéndase tradiciones, festividades, personajes, celebraciones sociales, matrimonios, brit, etcétera, y gastronomía y mucho más, sin llegar a un componente religioso, sino eminentemente cultural. ¿Y se puede decir, Fernando, que es un subgénero de la música sefardí? Y si Sí, es así, ¿hay más? sí hay otros subgéneros. Está en contraposición, está la romanza. La romanza no encierra el entorno cultural judío. Debemos recordar que afortunadamente los sefardíes o los judíos en España, porque el término, según muchos autores, es posterior a la expulsión, atañe a todos los judíos que hicieron vida dentro de lo que es actualmente el territorio de España y Portugal y que vivían integrados. Música en realidad de corte. Cuando hablo de corte, hablo en el sentido aristocrático, con música, músicos, composiciones de celebración dentro de un palacio, sea almohade o sea omeya en este caso, y que hacía alusión a canciones de corte sentimental o de desamor y que están muy inspirados en la tradición del romance español, el cual tuvo mucha vigencia en España a partir del siglo XV. Estas canciones, es muy interesante que estas canciones en realidad o romances tendrían mayor divulgación posterior a la expulsión. Ciertamente hay algunos romances medievales que podríamos considerar españoles
como tales, y que lo que hizo el judío es darle una interpretación personal, así como se la podía dar también un moro o un cristiano, ya que el tema del amor atañe a todos, no a ninguna cultura en particular, solo que cada cultura le pone su sazón, como podríamos decir, ¿no? Su forma de amar. Y eso se plasma en esta música de la romance. Fernando, seguro que muchos de nuestros oyentes están pensando en nombres de romanzas. Hay, bueno, pues los grandes hits de las romanzas, si me permites que lo diga así, pues a mí se me ocurre Morenica, Dio querida, los Bilbilicos. ¿Te parece que oigamos una de ellas? Sí, Una romanza y luego seguimos hablando de las canticas. excelente. En esta oportunidad, entonces, vamos a escuchar a una contralto de origen español, pero que creció y vivió en Venezuela durante más de 50 años. Se trata de Soledad Bravo, ampliamente conocido dentro de la cultura musical de Venezuela, así como dentro de la comunidad sefardí de Venezuela, interpretando el tema Una matica de ruda, la cual tiene profunda relación con el romance La guirnalda de rosas. Una matica de ruda, una matica de flor, hija mía, mi querida, dime a mí quién te la dio, dime a mí quién te la dio. Una matica de ruda y una matica de flor me la dio Mancebico, que de mí se enamoró, que de mí. Bueno, preciosa, es también uno de mis temas preferidos y seguro que el de muchos de todos ustedes. Vamos a la cantica, si te parece, Fernando. ¿Nos recuerdas o nos pones algún ejemplo conocido de canticas? Sí, dentro del subgénero de la cantica, como mencioné, por sus características, podríamos encontrar Escalerica de Oro. Escalerica de Oro está basado en lo que es la celebración de Berberisca previo a la que va al casamiento. Los guisados de la merenllena. Los guisados de la merenllena es también un tema muy clásico dentro de lo que es la tradición sefardí, que bueno, prácticamente no hay sefardí que no coma merenllena o que no coma berenjenas. Entonces aquí es muy interesante porque nos lleva a las recetas de las nonas y de los de nuestros abuelos. Buena Semana Mosdel dio, el cual está muy vinculado también con la celebración de Shabbat, el cabrítico, que nos remonta a las celebraciones de festividad con los niños, en el cual, bueno, vamos haciendo todo el paseo del Pesaj. Y bueno, básicamente podríamos decir, son esas, entre otras, las canticas más conocidas, ¿no?
Estas cánticas son, como decías, súper conocidas, pero muchas personas a lo mejor las confunden con los pillutín, de los que ya hablaremos en un próximo programa. ¿En qué Así se es. diferencian, Fernando? Sí, el piyut es un poema, pero de corte litúrgico, es decir, es un poema basado en escenas bíblicas del Tanakh, del Talmud, y que van de la mano del hombre, expresadas en forma poética, se lleva a la música en canciones y que, bueno, forman parte de lo que es la liturgia como del Shachrit, en Kedenu, pero eso lo vamos a ver. Lo importante es que algunas veces se confunden estos piyut con las canticas. ¿Cuáles son estas que yo te digo que se suelen confundir? Bueno, el célebre Abraham Avinu y bendigamos al Altísimo, el cual bendigamos al Altísimo está relacionado con la acción de bendecir luego de la comida, que es el Birkat Hamazon. Entonces, pero muchas veces la cantica y el piyut está casi en ese limbo entre el uno y el otro. Solo que el piyut tiene una connotación, por así decirlo, bíblica, mientras que la cantica no la tiene. Pues una explicación perfecta para distinguirlos. Y vamos a poner un ejemplo musical, ¿no? Que vamos a escuchar ya para despedirnos, Fernando. Les vamos a dejar a nuestros oyentes con la música, si te parece. Perfecto, muy bien. En esta oportunidad les traigo a otra voz femenina. Se trata de la soprano puertorriqueña Elisheva Arlín Ramírez, quien tiene un trabajo sumamente interesante de fusión de la música sefardí con el flamenco y también con la música caribeña. Aquí nos va a interpretar a capela, como es la forma del hogar sefardí, es decir, a voz simple, sin acompañamientos, el tema Bendigamos al Altísimo. Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió. Démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Alabado sea su santo nombre, porque siempre hemos apiado. Load al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Bendigamos al Altísimo por su ley primeramente, que liga nuestra raza con el cielo continuamente. Alabado sea su santo nombre, porque siempre hemos apiado. Load al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Y les esperamos en el próximo Canticas de Sefarad. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Raquel. Morenica, graciosita sos, tu morena.